Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, en el día de ayer el dólar subía y bueno, intervención directa del presidente de la Nación anunciando que el gobierno argentino inicia conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y que se había comunicado con la titular de ese organismo y que le había dado el visto bueno para iniciar esas conversaciones, con vista a qué, a obtener un préstamo extraordinario a favor de la Argentina, teniendo en cuenta de que hoy por hoy la Argentina necesita tomar más deuda, está todos los canales de financiamiento cerrados en el exterior y aquí el gobierno ensayó una suerte de aumento sideral, realmente muy fuerte de la tasa de interés, anuncios el día viernes, el día lunes, liberando a los bancos que entreguen más dólares y aún así hubo salida de capitales y el dólar subió. Se abre lógicamente un nuevo escenario a partir de esta situación y convocamos a Héctor Giuliano, que es licenciado en Administración, conoce muy a fondo de estos temas, para decirle, bueno, qué nueva situación, en qué situación ingresamos hoy en la Argentina, después que todo lo que pasó. Y entre lo que se pasó son más de 7.000 millones de dólares que salieron de las reservas del Banco Central, en lo que el Banco Central llama formación de activos externos, que en el lenguaje que nosotros nos entendemos se llama fuga de capitales. Giuliano, gracias por compartir esta mesa y bueno, esperamos su palabra a ver qué nos puede orientar en esta situación tan pero tan turbulenta que atraviesa la economía argentina. Ok, gracias. Ante todo, gracias por la invitación. Este tema ya lo hemos tocado otras veces, pero acá hay que hacer una advertencia preliminar. Nosotros, porque usted también lo involucra, estamos viendo la gravedad del problema del endeudamiento público creciente mientras el gobierno vive tirando expectativas y ahora está con la tormenta encima. No sabemos, yo no soy gurú, no hago hipótesis, yo no analizo conjeturas, analizo hechos. Pero de esto hay que decir algo importantísimo para mí. No usemos el impersonal, el dólar, la tasa de interés, el mercado. No, acá hay actores detrás de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a poner las cosas crudamente sobre la mesa. El martes que viene, 15 de mayo, le vencen al Banco Central 680.000 millones de pesos de LEVAC, dentro de un stock que ya ha llegado a proporciones gigantescas e inmanejables. 1.3 billones de pesos en LEVAC. Eso es el equivalente a 30.000 millones de dólares. Exacto, sí, porque el stock, equivalente. El stock total de LEVAC vence en 680.000, que es prácticamente la mitad del stock de LEVAC, que es 1.300.000. Eso equivale a 64.000 millones de dólares. O sea, todo el equivalente a todas las reservas que tiene el Banco Central y un poco más. Más, porque las reservas del Banco Central ahora han bajado a 56.000 millones, 55.000. Sí. Y aparte, que no se tiene en cuenta eso, hay unos 300.000 millones de pesos más en pases pasivos, que son deudas que se están tomando a 7 y 1 día nada más. Porque cuando hablamos de las tasas de interés, no nos olvidemos que las tasas de interés se refieren al corredor de pases.
y los pases son a 1 y 7 días. No me quiero derivar en eso, ¿no? Pero allí se incluyen las llamadas letras overnight, por las cuales el Banco Central remunera los saldos de los bancos que quedan inmovilizados entre el fin de la jornada y el día siguiente, y la mañana del día siguiente. O sea, mayor subsidio a una actividad no conozco. Pero yendo a lo suyo, ¿qué quiere decir esto para mí de personalizar estas crisis? Porque acá hay actores y el gobierno está frente a una maniobra extorsiva de acreedores que le dicen o me das más tasa o me voy al dólar. No, el Banco Central tiene que decirle, no, por favor, no se vaya al dólar porque primero no tengo plata para poder devolverle e inyectar esa masa impresionante de dinero al mercado. Y además, si usted se va al dólar, sube el dólar se traslada a los precios y en consecuencia tengo más inflación. ¿Y entonces? Y tengo para eso que sube. Bueno, ese ahora es el problema del gobierno. No, lógico, pero entonces ahora va el gobierno y dice lo siguiente, como no me quieren prestar los bancos, los fondos, etcétera, no solamente no me quieren prestar, sino que se están llevando el dinero, hago un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y puedo mostrar en mi balance que tengo 30.000 millones de dólares de este préstamo extraordinario que le daría el Fondo Monetario. Yo no sé la cifra, pero... Digo si por decir una cifra. Claro, sí, pero aunque sea 20.000, 15.000, 30.000. Sí. Bueno, el Fondo Monetario acá actúa como, en caso de emergencia, rompas el vidrio, ¿no? Está actuando. Hubo antecedentes, y antecedentes en principio favorables a esta gestión del gobierno. La primera fue el ingreso de la Argentina a la OCDE, que regula todas estas variables financieras a nivel internacional. Después fue, bueno, la formalización del ingreso y la presidencia del G20, que tampoco es cosa secundaria, ¿no? O sea, tiene el espaldarazo de las estructuras de poder financiero. No. Claro, pero no le espaldarazo sirvió. ¿Para qué? Exacto. Y no le sirvió. Exacto. Y ahora estas relaciones con el fondo, que en realidad ya empezaron y que tuvieron la manifestación cuando la Argentina adhiere a la revisión del artículo 4 del Estatuto y la misión que está a cargo de este economista italiano Cardarelli se expide muy elogiosamente al gobierno, pero le observa, entre los puntos que yo recuerdo fundamentalmente, inflación y déficit fiscal. Señor, usted no está controlando la inflación. Segundo, usted tiene cada vez más déficit fiscal. Fíjese que pero la pregunta es la siguiente. Sí. Yo recuerdo que siempre que aparecía una palabra que era las condicionalidades, el FMI va y le dice, yo te presto a Argentina, pero ajuste. Vos me tenés que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en esto. El punto 1 lo tenés que cumplir antes de cierta fecha, el punto 2 antes de cierta fecha. Es un programa de ajuste. Muy bien. ¿Con qué se viene entonces el FMI en estas conversaciones o negociaciones con la Argentina? No sé, no tenemos información. Hay un antecedente. Creo que el ministro Duhovne y el Caputo, cuando hablaron el otro día, anticiparon algo. Porque ya hay un anticipo. Primero, la restricción de obra pública por 30.000 millones de pesos. Después, ajustes fiscales que se debieran producir por valor, dijo el ministro, ¿no? Si no me equivoco, 3.000 millones de dólares, aparte de eso. Después, el anuncio formalizado por el ministro Caputo, que esto es una exigencia de la banca que hay que seguir muy de cerca, que los banqueros están pidiendo que el gobierno no tome ya más deuda externa, deuda con residentes extranjeros, sino que se financie en el mercado local. Pero eso a buen entendedor es una triangulación, es una intermediación. ¿Por qué? Porque la deuda pública local es más cara que la deuda externa. En consecuencia, los mismos capitales especulativos que prestan desde el exterior pueden hacerlo desde el país. Y sacar más. Para eso, es claro, y sacar más renta. ¿Y para eso qué necesitan? Lo que yo digo es la principal preocupación del gobierno, el dólar. Al gobierno no le interesa el peso, porque la devaluación del peso le sirve para ir licuando y bajando los salarios reales. Entonces no puede haber una mayor devaluación aunque lleguen el acuerdo con el FMI y que el FMI diga sí, porque de esta manera licuás un poco la deuda. Bueno, ahí esa conjetura obviamente me excede, pero está la posibilidad esa, es claro. Porque, ahora le digo algo que es importante. Las devaluaciones son para
abaratar, medido en dólares, el costo argentino. Entonces se están bajando el costo laboral, que es la principal variable. Sí, ahora, digo lo siguiente, cuando se discutió el cambio en la fórmula previsional, sí. El cambio de fórmula que llevó a esta baja de las jubilaciones, se dijo que el Fondo Monetario había sido uno de los que había impulsado el cambio de fórmula, diciendo de que si no se hacía eso, la situación fiscal iba a ser más grave. Ahora se habla también que el FMI en esa oportunidad dijo hay que bajar el cálculo, la forma de calcular las jubilaciones de los futuros jubilados, o sea, del que está trabajando y que se va a jubilar más adelante, cierto, y aumentar la edad jubilatoria. ¿Puede ser una condicionalidad? Sí, perfectamente. Puede ser, está en línea y está dentro de lo previsible. Lo que pasa es que siempre esas medidas se presentan como decisiones gubernamentales propias del gobierno, tratando de enmascarar que son una exigencia. Pero el cambio de fórmula lo había dicho el FMI y de ahí lo retomaron, porque salieron muchas notas explicando de que el FMI lo había dicho. Bueno, usted ese tema lo maneja bien y lo ha expuesto muchas veces, pero claro, yo digamos, lo interpreto de esta manera todavía, diciendo, bueno, acá hay algo más grave. La Argentina tiene que abaratar el costo. No puede abaratar la inflación porque el mismo gobierno le está induciendo. Aumenta los precios y tarifas de servicios públicos que se trasladan a los precios, aumenta la tasa de interés. Y aumenta los combustibles. Aumenta los precios de combustibles, se le escapa moderadamente el dólar y ese dólar se traslada a la inflación. Así que el gobierno está contribuyendo ya, de hecho, a hacer fácticamente esa devaluación que normalmente pide el Fondo Monetario. ¿Me explico? Es decir, está licuando, está rebajando los costos reales medidos en dólares antes que se lo digan y antes de plantearlo como tal. Insisto que este es un concepto para mí fundamental. Al gobierno no le preocupa el valor del peso, le preocupa el valor del dólar, porque como el 70% de nuestra deuda pública está contraída en dólares o ajustadas por cláusula de tipo de cambio, por cláusula dólar, lo que tiene que cuidar es eso, porque el país no paga, como lo hemos hablado, no paga un centavo de su vencimiento de capital. Lo refinancia. Que refinancia hasta el último centavo, que a un país como la Argentina le caen este año 67.000 millones de dólares y no paga un centavo. Cada vez le sube más la cuenta de intereses y el 30% de los intereses ya no los paga, los capitaliza por anatocismo. Señor, ese es un deudor que está en la lona, en los términos técnicos. ¿Cómo encubre? ¿Cuál es la forma de encubrimiento de esa situación? Más préstamo, más préstamo. Entonces, la desesperación del gobierno está en cómo no cortar este flujo, porque si se le corta el flujo de dinero, el gobierno pierde automáticamente, en 24 horas pierde la estabilidad financiera y política. Seamos claramente, el tema mío, como pasa con usted, seguimos la variable económica, lo único que podemos decir, esto no cierra. No cierran las cuentas fiscales, no cierran los déficits gemelos. Déficit fiscal negativo y balanza de cuenta corriente negativo. O sea, el gobierno no tiene un solo dato que mostrar fuera expectativa. Bueno, no, pero la pobreza y todo, pero los datos reales evidentemente no le favorecen. Lógicamente, nadie es gurú, nadie sabe lo que va a pasar, pero esto implica seguramente más concesiones. Y el tema del anuncio del fondo lo está anticipando. Juliano, muchas gracias por compartir este diálogo. Y bueno, estos son los nuevos desafíos que tiene la Argentina, interrogantes muy serios a partir de este anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias. Parque temático Tierra Santa. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.